Bendiciones a todas y a todos. Soy Marisa. Estoy enseñando nuevamente sobre el sacerdocio. Hay varios eh, videos sobre sacerdocio en el canal, pero hoy quiero continuar con este tema que es la continuación de por qué tenemos que primero fortalecer nuestro sacerdocio para poder reinar en la vida. Aquí le estamos poniendo, a ver, para que lo veas bien, dos reinos, dos altares, ¿sí? Un altar levanta la cruz, levanta al Señor Jesucristo, levanta la vida, y el otro, bueno, pues levanta, ya sabes, el sufrimiento, el dolor, la muerte, ¿no? Entonces quiero comenzar a enseñar sobre esto un poquito más de la economía de los reinos. Habíamos dicho en el video anterior, y si no lo has visto, te recomiendo que lo veas en el canal, eh, que el sacerdocio precede al reinado, ¿sí? Toda escritura enseña un orden que la naturaleza humana constantemente intenta invertir. Queremos comenzar por la posición, por la influencia, por el reconocimiento, los recursos, la autoridad, pero el diseño de Dios es, primero se forma el sacerdote y después te da la autoridad, ¿no? Después te confía el gobierno. Y esto no es una preferencia divina de nuestro Dios que sea arbitraria, que sea así de, ay, pues así se me ocurrió, no. Es una ley espiritual y si no aprendemos a, a sacrificar y a ministrar delante de Dios como sacerdotes, tarde o temprano vamos a ejercer mal la autoridad que se nos entregue como reyes. El poder sin altar se corrompe. De hecho, hay un dicho que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a soltar Dios poder, autoridad, mucha, si no somos capaces de sujetarnos en consagración, ¿no? Es decir, cuando tenemos influencia y poder y no hay consagración a nuestro Dios, entonces nos convertimos en manipuladores. Adán es el primer ejemplo de este orden. Antes de ejercer dominio sobre la creación, recibió una responsabilidad sacerdotal que era guardar y cultivar el huerto y obedecer un mandato claro sobre lo que podía y lo que no podía tocar, ¿sí? O sea, en Génesis 1:26 Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de toda la tierra, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, ¿sí? Y todo hubiera seguido muy bonito, pero Dios les dijo, digamos, eso es el primer mandamiento, ¿no? Pero hay una instrucción muy clara en Génesis 2:15 al 17, ¿sí? Tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Entonces el dominio, el reinado nos fue dado junto con un mandato de obediencia, ¿sí? Es decir, el dominio, lo que es ser reyes, nos fue dado junto con un mandato, que es la obediencia, que es el sacerdocio. Nuestra obediencia es lo primero que ponemos como sacerdotes. Cuando la obediencia falló, el dominio se corrompió y la caída de Adán afectó ambas dimensiones al mismo tiempo porque estaban entrelazadas desde el principio, el reino y el sacerdocio. De aquí nace el principio que gobierna esta enseñanza. La autoridad verdadera no comienza con cuánto podemos controlar, sino a quién estamos sometidos, a quién nos sujetamos, ¿sí? Mira, ay, bueno, me tardé en esta. Entonces, la obediencia es el primer acto sacerdotal, el altar es el lugar de rendición ante Dios y la caída es cuando la autoridad se pierde porque se abandonó esa sumisión.
O sea que nuestra autoridad en el reino, esa autoridad verdadera, nace de nuestra sumisión a Dios, ¿sí? Ahora, somos un sacerdocio real. El Nuevo Testamento no presenta al creyente únicamente como alguien que recibe salvación. Eh, dice en Primera de Pedro 2:9, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, somos un linaje escogido, real sacerdocio, para, para ir a la luz admirable de Dios, ¿sí? Y esta identidad no es una metáfora aislada de la Escritura, porque en Éxodo 19 nos dice, mas vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto ya lo escribe desde el Éxodo Moisés, y en Apocalipsis Juan dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice. Y en Apocalipsis 5:9-10 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, ¿sí? Porque nos has redimido. Mira, me fui muy pronto, perdón. Esta como es enseñanza, no me importa interrumpirla mucho. Bueno, em, en Apocalipsis 5 dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y bueno, si te quieres ir, en Romanos 5 me parece, dice que ahora en esta tierra reinamos por un solo Señor Jesucristo. Entonces, el orden en estos textos es que primero somos sacerdotes y después reyes. Entonces, la pregunta de nuestra vida no tendría que ser qué puedo conseguir, sino qué estoy ministrando delante de Dios y qué clase de reino estoy representando, y entonces la economía del reino vendrá a nosotros, ¿no? El altar en el que servimos es el que determina en qué reino estamos operando, ¿sí? Entonces todo sacerdocio tiene un altar. El altar representa aquello a lo que entregamos nuestras vidas, nuestra obediencia, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro corazón. Y no puede haber sacerdocio sin altar porque no hay consagración sin entrega, ¿sí? No hay consagración sin entrega. Este sería el orden, ¿no? Somos sacerdotes, levantamos un altar, nos consagramos a ese altar que hemos levantado a nuestro Dios, obedecemos y entonces es cuando recibimos autoridad y gobierno, ¿va? En el reino de Dios el altar no es nada más, no es nada más como en el Antiguo Testamento o como en otras religiones o como en otras, o como en el reino de la oscuridad que sacrifican animales, sino incluso en la religión, digamos, en el antiguo pacto, donde el antiguo sistema levítico sacrificaban animales, porque Cristo ofreció el sacrificio perfecto y definitivo, y ahora el altar somos nosotros. En Romanos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es el culto que se merece él. La vida del sacerdote es su primera ofrenda y esa vida no solo se ofrece, se convierte en altar, se convierte en templo. En Primera de Corintios 6 dice, ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y el cual tienen ustedes, que se los dio Dios y que no es cuerpo de ustedes, se los dio Dios porque han sido comprados por un precio muy fuerte, muy alto, que es la sangre del Cristo, ¿no? El Hijo de Dios. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en sus espíritus, los cuales son de Dios. Aquí encontramos esta secuencia que gobierna todo lo demás. Ningún reinado legítimo se salta este orden. Esto es lo que hacen también los satánicos. Van con un sacerdote de la oscuridad
se consagran a esa deidad maligna, levantan altar, le rinden obediencia, hacen lo que les dice, les manda el orisha, el babalao, el padrino, el como le llamen, ¿no? El santero. Mm, Una vecina mía, yo les he contado de mi vecina de al lado, un día le dio su padrino un perrito así chiquito. Me cae muy bien el perro, ya tiene 8 años. Bendito sea Dios, porque el temor de ella era que amando a ese perro un día le pidieran que lo sacrificara y sus hijas que saben a qué se dedica ella eran más chiquitas, tendrían 22 años en aquel entonces. Le decían, pero mamá, traes este perro y si un día te piden que lo mates, lo vas a matar. ¿Ves? ¿Por qué? Y se ha hecho rica la señora, ¿eh? Y yo, pues bueno, yo ahí mantengo mi distancia, ¿eh? Entonces veamos el orden otra vez. Sacerdocio, levantamos un altar en nuestros corazones, en nuestro tiempo de devoción, en nuestro tiempo de adoración, en nuestro tiempo de lectura bíblica, viendo un bonito video como este, que espero que salga bonito, ¿no? Y nos consagramos y luego obedecemos lo que Dios manda. Y entonces es cuando obtenemos autoridad y gobierno. Ahora ve, Yeshua, Jesucristo, ay Dios, ¿qué dice? ¿Sí? Jesús es sacerdote, rey y también es el sacrificio. Jesús no solamente fue presentado como sacrificio, él mismo es nuestro sumo sacerdote según un orden distinto al levítico, ¿sí? Porque Jesús no pertenece a la tribu de Leví, eso ya lo enseñé antes. Jesús pertenece a la tribu de Judá, igual que el rey David. Y David ofreció sacrificios a Dios y no fue reprendido por ello, mientras que el primer rey de Israel, Saúl, el que viene antes de David, Samuel fue y lo regañó porque le dijo, ¿qué te sucede? ¿Cómo se te ocurre ofrendar sacrificios si no eres sacerdote, ¿no? Esa historia ya la platiqué yo en videos anteriores. Entonces Jesús no solamente es nuestro sumo sacerdote, sino que también es nuestra propiciación verdaderamente. Él es designado sumo sacerdote para siempre en Hebreos 5. En Hebreos 7 él es el sacerdote según el orden de Melquisedec que viene en Génesis 14 y 15. En Hebreos 9 dice que él entró por su propia sangre al lugar santísimo en el cielo. En Hebreos 10 dice que Él es la ofrenda que ha sido perfeccionada, ¿sí? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, que somos nosotros, los apartados. Aquí aparece un principio extraordinario y es que el sacerdote se convierte también en la ofrenda. Eso es impresionante. Se me está acabando la luz aquí. Bueno, entonces, dice que no hay separación entre quien ministra y lo que ministra, ¿sí? Jesús se humilla, toma forma de siervo, se entrega hasta que muere en la cruz y después Dios lo exalta hasta lo sumo, ¿va? Y eso viene aquí en Filipenses 2, dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso el reino de Dios no funciona mediante la lógica de primero obtengo poder y luego decido qué hacer por él. El primero que nos enseñó eso es el Señor Jesucristo. Como Él nos dice que funciona el reino de Dios, es primero me consagro a Dios, después recibo autoridad para servir conforme a su voluntad. Y ese es el modelo. Si el mismo Hijo de Dios pasó por ese orden, si quieres tener sacerdocio en el reino, si quieres tener poder en el reino de Dios, no puedes saltarte este orden, este de acá. Sacerdocio, altar, consagración, obediencia, y entonces tendremos autoridad y gobierno. El Señor Jesucristo primero se sacrifica yéndose a la cruz, colgándose en una cruz,
le costó mucho sacrificarse. Él dice, Señor, quita de mí este cáliz, pero entonces es cuando le da Dios el nombre que es sobre todo nombre. Ahí espero haberme explicado. Bueno, ahora cada reino tiene una economía de valores. Habíamos visto que íbamos a ver en este video la economía del reino. Entonces, hay el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que en palabras del mismísimo Señor Jesucristo diríamos. El que no junta conmigo desparrama, por lo tanto, el que no está conmigo está contra mí. Eso está escrito en el Evangelio. Entonces, todo lo que no sea el reino de Dios es el otro reino. Aunque sean buena onda y lindos y no hagan nada malo y no sacrifiquen seres humanos y hagan cosas de esas horrorosas, sigue siendo el otro reino, ¿va? O sea, ir a leerte las cartas y todo eso, es el otro reino, ¿sí? Aunque nada más sea echarte los caracolitos, es el otro reino. Aunque nada más te pongas una pulsera, es el otro reino. El reino de Dios, fíjate, cada uno tiene una economía de valores. Estos son los valores, se contraponen completamente. En el reino de Dios, un valor es la vida, en el de las tinieblas es la muerte. Por eso mis vecinitas decían, pero mamá, ¿y este perro nos lo das para que nos encariñemos y si después nos lo quitan y lo sacrifican? Porque ellos comercian con esto, ¿ves? Esos son sus valores. Para Dios, lo importante es la justicia, para el reino de las tinieblas es la maldad. O sea, esto es algo que en el reino de las tinieblas es loable, ¿sí? La verdad, el engaño, la santidad, en el reino de las tinieblas, la corrupción. Para nuestro Dios, Dios que es amor, allá se comercia con odio, allá está bien odiar al enemigo, ahí está esta vecina que te digo que me caía bien, o sea, de veras, pero espérate, ay, es que le estoy picando donde no es. A ver, que regrese la cortina. Entonces, ella decía, yo ya voy a embrujar a todos los jueces, es que ella es abogada y litiga, ¿no? Entonces, a ella no le importa odiar a sus compañeros abogados y embrujarlos, ni embrujar a los jueces, ¿sí? Nosotros tenemos un reino en donde lo importante es el servicio y en el reino de las tinieblas es la dominación. Nosotros Dios nos manda que seamos generosos y en el otro reino de lo que se trata es de explotar a la gente. Y lo sabrán aquellos que se hayan ido a hacer alguna lectura de cartas y les hayan dicho, ay, yo creo que lo que necesitas es una limpia. Mira, aquí te podemos hacer una limpia por tantos miles de pesos y con esa limpia vas a acabar con tus enemigos porque tienes razón, te han hecho daño. Yo veo que te hicieron el mal y entonces te tiran las cartas, los caracoles, te leen el café y te siguen explotando haciendo limpia tras limpia tras limpia, lectura tras lectura, amuleto tras amuleto, hasta que la gente pierde su economía. Yo tuve un amigo que había perdido toda su economía, le debía tanto a la bruja y él tenía una unción y la bruja se lo jaló para enseñarle y que le sirviera, ¿ves? Explotación, dominación, ¿sí? Nosotros caminamos en fe, lo contrario de la fe es el temor, o sea, por eso la Biblia dice, si caminan en temor, está muy difícil que logren nada. Dice, dice Pablo, le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de fortaleza, de dominio propio, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que obedecer a Dios y aquellos son rebeldes a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos una recompensa eterna y aquellos le dan duro al reino de las tinieblas porque quieren ganancias materiales, temporales. ¿Temporales en qué sentido? En que son de este tiempo. Nosotros estamos fuera del tiempo. Nuestra recompensa es para siempre. En este mundo estamos llamados a gobernar, a reinar, a obtener finanzas, a obtener cosas buenas en esta tierra, ¿sí? Pero nuestra verdadera recompensa es eterna. Luego, am, fíjate en Roma, bueno, en esta anterior, ¿no? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, eh,
Hay dos mercados espirituales con dos lógicas diferentes y cada uno recompensa lo que valora. ¿Qué moneda utiliza el sacerdocio? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner en nuestro altar? Obediencia, fe, justicia, amor, generosidad, fidelidad y una vida consagrada, ¿sí? La obediencia, ¿no? Pues Primera de Samuel nos dice en el capítulo 15, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a lo que dice Dios que la grosura de los carneros. O sea, estaba regañando al rey Saúl. Bueno, le costó tanto al rey Saúl, le costó el reino, ¿no? Léanse, por favor, Primera y Segunda de Samuel, son absolutamente maravillosas. Luego vienen muchas leyes espirituales ahí descritas. Luego la justicia. Mateo 6 dice, busca primero su justicia y todo lo demás te será añadido. La fe en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. O sea, la fe trae galardón. El amor, Primera de Corintios 13 dice que, o sea, si no hay amor, no sirve de nada todo lo demás que tengas. Bueno, ni darle de comer a los pobres, ni nada, ni las lenguas angelicales, ¿no? La generosidad, Segunda de Corintios 9 dice que el que siembra escasamente, también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y fíjate, el corolario, porque Dios ama al dador alegre. O sea, Dios ama al que es generoso. La fidelidad, Mateo 25:21 dice que nosotros lo que tenemos que esperar es que Dios, cuando lo veamos así, nos diga, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y además entramos en el gozo de nuestro Dios, ¿no? Y la vida consagrada, que es Romanos 12, que somos sacrificios vivos, ¿no? Ofrézcanse como sacrificio vivo. El reino de la oscuridad, en contraste, tiene valores como la maldad, la violencia, la explotación, la corrupción, la carne, la muerte. Y esto no significa que toda persona que participa en una actividad económica esté conscientemente ofreciendo sacrificios a otro reino, sino que significa que existen sistemas y estructuras que operan bajo esa lógica, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir y a caminar. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Tenemos que aprender a caminar en este mundo sin volvernos del mundo mundial, ¿verdad? Entonces, fíjate, estas son las monedas, ¿no? Dios de mi vida. Bueno, en Gálatas 5:16 y 17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y aquí viene muy bien descrito en Gálatas 5 las obras de la carne y el fruto del espíritu. Las obras de la carne, con claridad, nos presenta la tensión entre vivir según la carne y según el espíritu. En la carne, inmoralidad, impureza, idolatría, enemistades, pleitos, envidias, borracheras, desenfrenos, ¿sí? Y otros pecados parecidos. Y dice Pablo, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En contraste, el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Por eso el sacerdote del reino de Dios tiene que preguntarse constantemente qué está gobernando mi cuerpo. Yo a veces me desespero mucho conmigo misma, de veras. ¿Cuáles son mis apetitos? ¿Qué estoy dispuesta a entregar para obtener algo? En, no me refiero a que hagamos mandas, pero sí, o sea, estoy dispuesta a entregar un tiempo de mi mañana para leer la Biblia, estoy dispuesta a entregar un tiempo de mi mañana para bendecir la mañana. Bueno, ya no te digo más. Mis domingos están dedicados a grabar estos videos. ¿Ves? Ese es mi servicio a Dios y al pueblo de Dios. Y todo en este canal es gratis y el que quiera ofrendar y sembrar en mi vida y en el canal, yo los bendigo y estoy agradecidísima con los que siembran y aquellos que siembran cada mes, qué fidelidad. Dios los multiplique y los abunde en todo lo que necesitan y en todo lo que anhelan. Ahora, estos son
y vamos a hablar de los mercados. Ya hemos hablado mucho del mercado de maldad, eso es bien interesante. Pero bueno, aquello a lo que entregamos nuestro cuerpo termina convirtiéndose en una forma de adoración, por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Esa adoración, aunque no la llamemos así, si yo me doy a la ira, si me doy a la gula, voy a terminar levantando o a la fornicación, o a la pornografía, o lo que sea, va a terminar levantándose un altar, aunque no hayamos querido llamarlo así, no hayamos querido llamarlo adoración, pero si le dedicamos una cantidad tremenda de tiempo al chisme, pues vamos a levantar un altar al chisme. Y si nos encanta ir a jugar jueguitos al casino, termina volviéndose una adoración. Estamos tirando nuestro dinero en un altar de juego, de ludopatía, que bueno, no voy a juzgar aquí a nadie. Pero bueno, hay dos mercados, ¿sí? Vamos a ver qué compra cada reino, ¿no? En el reino de Dios entregamos obediencia y lo que produce ese mercado es vida eterna, ¿sí? ¿Y qué entregamos? Obediencia, fe, servicio, santidad, generosidad, perseverancia, amor, consagración. Suena cansado, ¿verdad? Pero fíjate qué produce. Produce carácter, produce madurez, produce autoridad, autoridad espiritual, produce fruto de bendición, influencia, produce recompensa eterna. Jesús lo resumió así en Mateo 6. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino que háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Y Pablo añade en Gálatas 6:7, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que un hombre siembra, eso cosechará, ¿no? Entonces, cosechemos para el espíritu, para que de él tengamos vida eterna. El mercado de las tinieblas tiene una lógica contraria. Ahí se intercambia verdad por engaño, integridad por ventaja. Ellos lo que quieren es tener ventaja y mermar tu integridad. Te van a dar poder, pero te van a pedir tu vida a cambio. Te van a dar placer, pero te van a pedir que comprometas tu pureza. O sea, te van a controlar y vas a perder tu libertad. Te van a dar aquello que es conveniente, lo que te viste bonito y el carro lindo y que dice, trae un carrote, qué bonito carro, pero tu justicia ante Dios se puede ver comprometida y te van a dar reconocimiento, pero vas a perder tu conciencia. Hay una película que se llama con Mickey Rourke y Robert De Niro, una película horrible que vi cuando era más joven, se llama Angel Heart. Y Robert De Niro sale de Satanás y Mickey Rourke, cuando todavía estaba guapo y era joven y bello, sale de un hombre que la historia es que le vende su alma al diablo por fama, pero cuando viene a cobrarle el alma, entonces sacrifican a un hombre inocente y lo hacen y le transfieren todo el pecado de él al hombre que es inocente y transfieren la inocencia del hombre inocente a él, con mucho satanismo, es una película muy satánica, y entonces el diablo no lo encuentra porque él está disfrazado de justicia, de rectitud, de santidad. Entonces cuando lo encuentra, lo hace que cometa todos los pecados sin darse cuenta. Y entonces le muestra que él hizo todas esas abominaciones, ¿sí? Es una cosa espeluznante, pero así es como funciona el mercado de las tinieblas. Te pueden hacer famoso, te pueden dar dinero, pero vas a perder tu vida, tu pureza, tu libertad, tu justicia y tu conciencia y la vida eterna. Entonces la recompensa, que parece inmediata, termina produciendo esclavitud y destrucción. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino más que a matar, robar y destruir. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Romanos 6:3 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Santiago 1:14 dice que todos somos tentados. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, o sea, esa lujuria, esa concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, y por eso termina diciendo Santiago en el verso 16: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Y eso es sacerdocio. A ver, veamos. Ah, pues aquí están todas estas, se las vamos a dejar aquí, todas estas. Ay, ¿cómo se ve que me las estoy echando así medio líricas? Bueno, la recompensa revela que el reino está gobernando sobre tu vida, ¿sí? Aquí lo que veíamos, ¿no? Verdad por engaño, integridad por ventaja. O sea, te van a dar, vas a dar vas a ceder la verdad, te van a engañar. Vas a dar tu integridad y te van a dar ventaja en esta vida. Vas a dar tu vida, pero te van a dar poder. Vas a entregar tu pureza, te van a dar placer. Vas a entregar tu libertad, pero te van a controlar. Tu justicia, tu justicia, tu rectitud ante Dios, por lo que te gusta, por el carrito, por el departamento, la casota con piscina, alberca. No podemos perder nuestra conciencia solo porque el maligno con sus altares de maldad nos dé reconocimiento, ¿no? O sea, creo que hay mucha tentación en esta vida. Ok, estamos. La recompensa revela qué reino está gobernando sobre tu vida. Entonces, una pregunta poderosa para discernir cualquier sistema, actividad o relaciones: ¿qué recompensa me ofrece por aquello que exige? El reino de Dios recompensa la fidelidad, ¿sí? Siervo bueno y fiel. ¿Sí? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Recompensa la perseverancia. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. En Hebreos 11 dice que el galardonador, que Dios es el galardonador de quienes lo buscan. Entonces, la búsqueda genuina de Dios trae una recompensa tremenda. Primera de Corintios 3:8 dice que el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, recibimos conforme a lo que hacemos en esta vida. Apocalipsis 22:12: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, según nuestras obras, Él trae un galardón y Él nos recompensa conforme a lo que hayamos hecho. En cambio, los sistemas fundamentados en el pecado ofrecen recompensas inmediatas como dinero, poder, reconocimiento, placer, influencia, acceso al poder, acceso a la influencia, acceso a los lugares políticos, a los lugares de economía fuerte, pero la escritura advierte con una pregunta que no tiene respuesta cómoda, que es: ¿qué aprovecha ganar el mundo si pierdes tu alma, no? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice Marcos 8:36. Entonces, no todo lo que paga bien es buena recompensa. Hay ganancias que enriquecen la cuenta bancaria, pero empobrecen el alma. Por eso discernir el reino que gobierna algo no se logra preguntando cuánto ofrece, sino qué exige a cambio y qué produce a largo plazo. Tengo un amigo al que quiero mucho, él va a saber de quién estoy hablando, pero le ofrecen buenos salarios y luego le piden que trabaje sábados y domingos y no puede ir a la iglesia. Su iglesia tiene oración el domingo a las 6 de la mañana y luego no puede asistir de lo cansado que está, que lo hicieron trabajar hasta las 10 de la noche. Entonces, no es que sea una compañía mala, nada más es una compañía que está esclavizando, ¿no? Y no es que sea impía esa compañía, nada más que está en otro reino. Ahora, la verdadera riqueza del reino, ay, Dios mío de mi vida, ¿qué hice? La verdadera riqueza del reino, ¿sí? Ahí es cuando el dinero deja de ser señor y pasa a ser instrumento, ¿sí? El reino de Dios no desprecia los recursos materiales, lo que cambia es su posición. El dinero deja de ser señor y se convierte en instrumento. En Deuteronomio 8:18
nos dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. Entonces, si estamos en pacto con Dios, Él nos da el poder para hacer las riquezas. Jesús establece el orden correcto, Dios primero, reino primero, justicia primero y después los recursos que ocupan su lugar correcto, como es Mateo 6:33, que dice, eh, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te vendrá, todas estas añadiduras vendrán después, ¿no? Por eso la pregunta del sacerdote no es únicamente cuánto dinero puedo ganar, sino qué puedo hacer con lo que Dios pone en mis manos, ¿sí? Como dice Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo 6, que sean ricos en buenas obras, generosos, prontos para compartir, atesorando buen fundamento para el porvenir. ¿Sí? De hecho, le manda que a los ricos de este siglo que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, ¿no? Porque Dios, y estoy citando literalmente a la primera de Timoteo, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagamos el bien, que seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para nosotros buen fundamento para lo porvenir y que echemos mano de la vida eterna. Así dice. Ahora, hay sistemas que se alimentan del sufrimiento, que son estos, ¿no? El dolor. Aquí quise poner esto así como una imagen de dolor, ¿no? Hay circunstancias como las crisis, alguna crisis, por ejemplo, la pandemia del 2020, ¿no? Que producen pérdidas para unos y ganancias para otros. Si quieres saber quiénes fueron los grandes ganadores del 2020 y 2021, fueron la industria farmacéutica, ¿no? Y mucha gente perdió su trabajo, su sustento, su negocio, su vida, porque hubo gente que se murió con esa cochinada. Bueno, existen estructuras humanas capaces de obtener beneficio mediante la explotación, la injusticia o el sufrimiento de otros, ¿sí? Hay verdaderas tecnologías de la oscuridad diseñadas como una forma de sacrificio espiritual, ¿sí? O sea, si tú crees que el diablo no se benefició de la pandemia, claro que se benefició, ¿sí? Amós 2 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los pobres y tuercen el camino de los humildes. Y eso no es de Dios y dice que no le revoca el castigo. En Amós 8 dice, oigan esto, los que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. Ay, ya no sé si lo puse bien. Bueno, también habla de la balanza. Y explotan al necesitado y falsean la balanza. Bueno, sí, creo que es otra traducción. Y Santiago 5 dice, vamos ahora, ricos, lloren aullando por las miserias que les van a venir. Ahí está el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, del cual ustedes los han defraudado, les han retenido los salarios, las soldadas, ¿sí? El salario, ¿sí? Y ese dinero clama, esos clamores de los que han cegado en los oídos del Señor de los ejércitos, es decir, acumulan riqueza a costa del obrero defraudado, les quitan su salario, ese salario retenido o empobrecido, está clamando delante del Dios que está en el cielo. Y Apocalipsis 18:11, que ya hemos hablado mucho de Apocalipsis 18:11, comercian con cuerpos y con almas de hombres, ¿sí? Dice, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque, sobre Babilonia y sobre la tierra, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y habla de caballos y camellos y piedras preciosas y maderas, todo esto, y especias y esclavos y almas de hombres. Incluso las almas humanas aparecen listadas como mercancía en este sistema, y eso confirma lo que hemos venido enseñando. En el mercado de las tinieblas, todo, incluso una vida humana, un alma humana, puede convertirse en moneda de intercambio.
Entonces, la pregunta sacerdotal aquí es no cuánto produce esto, sino a quién beneficia y a quién perjudica. Entonces, nosotros tenemos, o sea, si beneficia al diablo, o sea, por ejemplo, esto de que les contaba yo de el virus este del 2020 y las vacunas, ¿no? ¿A quién benefició? Entonces, cuando veas, verás, sabrás a qué reino está beneficiando, ¿no? Por ponerte una que siempre me aguanté, yo creé este canal en el 19 por instrucciones de Jackie Hanselman y en el 2020 cayó la pandemia y yo me tuve que callar la boca porque yo dije, yo no puedo hablar todas estas cosas porque primero me van a cancelar el canal y segundo, hay gente que estaba engañada de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, Dios echa luz y Dios nunca me permitió hablar de esto. Ahora, el alma es demasiado valiosa para convertirla en mercancía, creo que ahí vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pero el diablo, el enemigo, lo que busca es fragmentar el alma porque la considera una mercancía de enorme valor dentro del mercado espiritual. Esto ya lo hemos hablado en un montón de videos antes, ¿sí? La Biblia utiliza una expresión todavía más fuerte que es Marcos 8, dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma, no? Bueno, el Señor Jesucristo dio su vida por nuestra alma, por nuestro espíritu, por nuestro cuerpo, por todo. Ese es el verdadero contraste. El mundo puede ponerle precio a muchas cosas, pero el espíritu y el alma del ser humano no tienen un precio comparable. No hay recompensa con la que se pueda pagar la pérdida del alma. Por eso el sacerdote debe proteger su conciencia, su identidad, su pureza, su tiempo, sus relaciones, su cuerpo, su mente, su adoración y su llamado. Si entregamos esto, podemos conseguir una recompensa que viene del cielo, pero si nosotros entregamos todo esto que está aquí, conciencia, identidad, pureza, cuerpo, mente, adoración, llamado, y lo entregamos a un sacerdocio, a un reino que no va, vamos a perder algo mucho más importante que es nuestra eternidad con Dios. ¿Eh? Ahora, el mercado, todos los mercados, todos los reinos tienen un tiempo de siembra y de cosecha. En Gálatas 6:7 dice que todo lo que un hombre siembra, eso cosechará. Entonces, cuando nosotros sembramos justicia, vamos a cosechar fruto. Cuando sembramos generosidad, cosechamos abundancia para seguir dando. Cuando sembramos obediencia, desarrollamos carácter. ¿Ves cómo todo tiene aquí, tiene un fruto, ¿no? Cuando sembramos verdad, producimos libertad, porque donde está el espíritu, donde está la verdad, el espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿no? Cuando sembramos amor, producimos relaciones sanas y cuando sembramos perseverancia, alcanzamos madurez. No se trata de convertir a Dios en una máquina de recompensas, porque la fe no es una transacción, así nomás se trata de comprender que Dios mismo estableció principios de siembra, fruto y recompensa dentro de su reino y que parte de nuestra fidelidad sacerdotal es operar con estos principios, ¿no? De siembra y cosecha. Sembramos justicia, cosechamos fruto. Sembramos generosidad, cosechamos abundancia para seguir siendo generosos. Pero esto, ¿no? O sea, que debemos desarrollar carácter, debemos producir libertad, debemos tener relaciones sanas y alcanzar madurez es más que nada más, "Ay, voy a dar dinero y diezmos y ofrendas y con eso ya consigo todo". No, no es cierto. No por dar ser fiel en los diezmos y las ofrendas estás desarrollando carácter. Se necesita más. Se necesita caminar en amor y esas cosas, ya sabes, ¿no? Y en santidad. Ahora fíjate, la santidad es autoridad. ¿Se acuerdan? Yo hice un video sobre la santidad. Santidad es estar apartado. Santidad quiere decir ser apartado. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La santidad no es una debilidad, es una forma de autoridad. Podemos resumirlo así. Entendemos la justicia como poder en el reino y la pureza como autoridad, ¿sí?
A lo mejor es una interpretación mía, pero bueno, se la repito, ¿no? Entendemos en el reino la justicia como poder en el reino y la pureza como autoridad. No podemos tener autoridad si no estamos en pureza, ¿sí? Eh, y nuestro fundamento es este Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. En primera de Pedro dice, sean santos porque yo soy santo. Dice, como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y en segunda de Timoteo 2 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, cultivemos la santidad, la pureza. Yo tengo que empezar por la pureza de las cosas que digo. ¿Ves? Am, Ahora hay que ser fieles antes de ser promovidos. El que es fiel en lo poco es también fiel en lo mucho. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone a cargo de mucho. El que es fiel con lo ajeno, Dios le da lo propio. ¿Sí? Entonces no podemos andar diciendo, Señor, dame más influencia, sino más bien, Señor, hazme capaz de administrar correctamente la influencia que me confías. No es nada más dame más recursos, es enséñame a administrar fielmente lo que has puesto en mis manos. Más que decir, Señor, hazme grande, es decirle, Señor, hazme fiel, ¿no? Es, hay que ser fiel en lo pequeño, administrar con integridad y tener mayordomía en nuestro estilo de vida, ¿no? Podemos condensar la enseñanza. Vamos a ver, creo que ya estamos así terminando, ¿sí? Eh, que cada sacerdocio forma un tipo de persona, establece un sistema de valores, determina aquello que es valioso para para el reino de Dios, la verdad, la vida, la justicia, la santidad son valiosos y para los otros la dominación, la explotación, el temor, la rebeldía a Dios es lo que ellos consideran valioso, ¿no? Y define también lo que estamos dispuestos a sacrificar y qué clase de recompensa es lo que da cada reino. Por eso el verdadero conflicto no inicia con el dinero, comienza en el altar, no comienza preguntando cuánto tienes, sino a quién perteneces, en qué altar estás sirviendo, ¿sí? Eso es muy importante. Am, y entonces cuando resolvemos esa pregunta de a quién le pertenecemos, en qué altar servimos, entonces ya podemos tener claridad de nuestros valores, de lo que estamos honrando, de las monedas que estamos utilizando, dónde estamos poniendo nuestro tiempo. Y entonces volvemos a la conclusión de que primero hay que ser sacerdotes y luego entonces podemos reinar y gobernar en esta vida. No te pierdas estos videos que te dejo aquí. Seas muy bendecido y si quieres sembrar en este canal, te dejo los datos.